está cambiando el nombre histórico del Paseo de los Estudiantes. Me va a saber horrible y no voy a ir a fumarme ese cigarro me sale más porque me cuesta más barato. Muy al grano, son estos mensajes el inicio de una precampaña de don Rodrigo Arias Sánchez. Lo que pasa es que aquí conocemos la otra política también, que es la ofensa, el insulto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Minuto, nuestro espacio de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental. Michelle Mitchell Bernal les saluda, hoy en compañía del ex juez y abogado penalista, don Ewald Acuña, que muy amablemente ha accedido a acompañarnos el día de hoy para hablar de un tema que ha hecho polémica, no solamente para los periodistas, es que es fundamentalmente para la ciudadanía a la que le servimos los periodistas, y es precisamente la reforma al capítulo de delitos informáticos del Código Penal que la Presidenta de la República firmó esta misma semana, y que de alguna manera u otra lo que hace es ampliar las limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa. ¿Y por qué las limita? Porque de alguna manera u otra pena el acceso a la información y la difusión de información que, sabe usted, podría ser de su interés y que podría poner sobre el tapete irregularidades que es importante corregir en nuestro sistema. En primera instancia, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, don Ewald. Don Ewald, decía yo que, bueno, uno, hay que reconocer lo bueno, y es que esta ley de delitos informáticos avanza en penalizar, por ejemplo, la explotación, dice, de niños y usuarios en redes. Por ejemplo, en el artículo 167 dice, será sancionado con pena de prisión de 3 a 8 años quien mantenga o promueva la corrupción de una persona menor de edad o incapaz con fines eróticos, pornográficos u obscenos. Incrementa esa pena cuando se hace utilizando redes sociales o cualquier otro medio informático o telemático. Creo que esa es una bondad de la ley, porque finalmente alcanza una realidad. Es una bondad en el sentido de que amplía el ámbito de cobertura y de protección, en este caso a los niños, para evitar la corrupción a través de internet o de cualquier medio telemático. Y eso es el origen de este proyecto de ley. Cuando se presenta a la Asamblea Legislativa en el 2009, es una ley que viene a regular los vacíos que se crean en el Código Penal con la aparición de internet y todas las modalidades de internet, cómo se puede utilizar para efectos de cometer delitos. Y entonces esa es la idea con la que se presenta el proyecto y se le da trámite. Y efectivamente protege temas fundamentales. El problema es que en este proyecto, en algún momento, se le agregan dos temas que sí efectivamente limitan de manera indebida, en mi criterio, la libertad de prensa. Porque obviamente los periodistas no inventan las historias, necesitan fuentes, necesitan información, necesitan investigar y por supuesto divulgar. Si limitamos esas dos líneas de trabajo, pues simplemente el periodista está atado de manos. Y se hizo de una manera, digamos, muy curiosa, porque se cola dentro de un proyecto que tiene que ver con delitos informáticos, un tema que es el de espionaje, que no tiene que ver con delitos informáticos, sino con delitos contra el Estado. Y que dicho que usted usa la palabra colar, porque de alguna manera u otra, si hablamos de este capítulo de delitos informáticos y el tema de las redes sociales y lo importante que es resguardar la seguridad de los usuarios, todos somos usuarios de una computadora, de una u otra red social, pero ¿cómo se metió ese tema allí? A mí me preocupó cuando estaba leyendo ya esta famosa ley de delitos informáticos, que informamos al respecto, muy bien, veo este artículo 196 y dice, será penado con prisión de 3 a 6 años quien con peligro de daño o para la intimidad o privacidad de un tercero, sin su autorización, se apodere, accese, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, utilice, abra y difunda documentos o comunicaciones dirigidos a otra persona. Perdonen, pero en 20 años de trabajo, vieras cuántas veces le ha llegado a uno un correo electrónico, un sobre, un papelito, una comunicación que tal vez ese no era el objetivo primordial de esa comunicación, pero el contenido de eso lo que hizo fue finalmente poner de manifiesto algo que debía ser denunciado, algo que era irregular y un acto de corrupción. Y finalmente se está castigando eso, la posibilidad de denunciar, cosa que me parece muy grave, don Ewald. En efecto, y aquí hay un tema de constitucionalidad. Todos los actos de la administración pública
deben ser transparentes, por eso es que hay derecho a acceder a los documentos del Estado, con excepción de los secretos de Estado, que está en el artículo 30 de la Constitución y que es una excepción y que cabe únicamente para lo que tenga que ver con la seguridad nacional, es decir, con la seguridad de Costa Rica frente a eventuales agresiones o un estado de guerra. Esa es la única excepción en la que podría declararse un secreto de Estado. Con esta ley, al incluir esto, por supuesto que suena muy bien que nos protejan los datos personales, pero se amplía de tal manera ese ámbito de cobertura que impide, por ejemplo, la investigación o la difusión, qué sé yo, pensemos en el memo de qué clases, claro. Pensemos en la información que provocó la caída del ministro de Hacienda recientemente. Que era información tributaria. Por supuesto. Entonces, ya no es solo que la información exista, se le entrega al periodista, sino que el periodista va a cometer un delito si la divulga. Si la difunde, claro. Y entonces ahí es donde aparece la limitación. La otra limitación que aparece, que es la que yo llamo la colada, es incluir dentro de los delitos informáticos el tema del espionaje. El espionaje. El espionaje es un tipo penal pensado, y en esto tenemos que tener claro, el tipo penal que existe todavía en el Código Penal es una copia textual del Código Penal argentino, y es pensado para situaciones de guerra, es para proteger a la nación, para nada más. Entonces se hace una modificación que se dice, es que es lo mismo que dice el artículo anterior, no es cierto. Que eso ha sido la posición de algunas personas. No, pero nos están descubriendo el agua tibia, ya eso estaba en el Código Penal. Bueno, el hecho de que ya estuviera y que se esté reformando y ampliando la pena también lo hace grave finalmente. Yo creo que no es un tema que si es viejo, que si es nuevo, es el efecto que eso tiene sobre nuestra sociedad y sobre el ejercicio de la libertad de prensa. Es que la modificación implica más que eso, doña Michelle. En el tipo penal anterior, que está vigente hasta el día de hoy mientras no se publique la reforma, dice que se sancionará al que procure o obtuviere informaciones secretas, políticas o de seguridad concernientes a los medios de defensa o relaciones exteriores de la nación. Es muy claro cuáles son los límites. La defensa. La defensa de la nación y las relaciones exteriores. Punto. Es lo único que se protege y que tiene concordancia con el artículo 30 de la Constitución Política. La nueva redacción es diferente. Dice que se reprime de 4 a 8 años, que ya llama la atención porque la pena supera los 3 años. En materia penal, la persona cuando tiene una pena de 3 años hacia abajo puede optar por beneficios de ejecución condicional, de conciliaciones, reparaciones del daño, etcétera. Con este tipo penal va a ser imposible. 4 años, la cárcel necesariamente cárcel o es cárcel. Un hecho. No hay opción. Creo que van a tener que empezar a construir una cárcel para periodistas a este ritmo. Y lo segundo viene en que separan información. Se va a sancionar al que procura o obtenga, primero, indebidamente informaciones secretas políticas. Eso es una cosa, porque no se relaciona con nada. Luego se pone una O que es disyuntiva. Informaciones de los cuerpos de policía nacionales, o informaciones de seguridad concernientes a los medios de defensa, o informaciones de las relaciones exteriores de la nación, o afecta la lucha contra el narcotráfico, o el crimen organizado. Es decir, si ustedes tienen información sobre una situación de crimen organizado, no la pueden publicar, no la pueden difundir, porque caerían en este supuesto. Estamos cometiendo el espionaje, que es absurdo porque se modifica de manera tal que no es que queda igual, no es cierto. O sea, ya ahora los secretos políticos son una forma del delito, que no es parte de la seguridad de la nación, sino que se crean un montón de adiciones que no tienen sentido. Asumo yo que quisieron proteger muchos temas y no vieron el riesgo que se estaba asumiendo. Y logran justificar que esté dentro de la ley de delitos informáticos diciendo que si todos estos actos se realizan a través de un medio telemático, la pena pasa de 5 a 10 años. Es peor todavía. Claro, si ustedes usan internet para difundir una información que califica como ilegal, es decir, que se refiera a cuestiones políticas, a cuestiones de policía, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo, pero es un poco para aterrizar el delito. Si ustedes tienen información y comprobación de un delito de corrupción en un medio policial, no podrían informarlo, no podrían divulgarlo, porque expresamente está prohibido.
Y eso no tiene que ver nada con el Estado de la Nación, ni con el secreto. Ni defensa. Ni la defensa ni compromete la seguridad. Vean qué increíble y qué dicha que usted trajo el texto original que habla de defensa y de seguridad, y que constitucionalmente eso está resguardado, y eso ahí no lo entiende. Y, a ver, los periodistas también tenemos sentido común y sabemos cuándo la divulgación de una información puede comprometer los intereses nacionales, y obviamente en esa relación que uno día a día tiene con las fuentes, uno lo primero que busca es el bien de su país, el bien común, el interés público, pero ante todo el bienestar de la nación, ¿verdad? Pero cuando meten, y ahí yo sí quiero utilizar la palabra goles, y ponen esta cosa llamada informaciones secretas políticas. ¿Qué es una información secreta política, don Ewald? Porque por lo menos yo no he visto, normalmente las leyes tienen definiciones. Yo no vi una definición de qué es información secreta política. Eso es un email que le está mandando un ministro a la presidenta. Eso es una carta que le manda un presidente ejecutivo a la presidenta de la República. Sí, eso es el memorándum que le manda un gerente de una empresa estatal al presidente ejecutivo diciendo que hay un déficit y que están perdiendo plata. Todo eso sería secreto, información secreta política, que entonces en la teoría y según esta ley la población no tendría acceso a conocerla, porque los periodistas no deberíamos difundirla. Perdón, no deberíamos, dice esa ley, pero que tenemos que hacerlo porque es nuestro deber ético. Créame que seguiremos haciéndolo, por lo menos de este lado. Yo creo que sí, que muchos no van a bajar la cabeza, pero eso no quita la gravedad de que el Estado se haya lanzado, espero yo, que imprudentemente, no dolosamente, a hacer esta redacción que limita muchísimo la actividad de la prensa. Don Ewald, ¿usted no percibe que de alguna manera u otra meter una categoría tan ambigua y tan genérica como informaciones secretas políticas bajo ese tema de espionaje es una forma de los gobernantes de blindarse ante los cuestionamientos tan severos y tan frecuentes que se están dando por parte de la prensa? ¿No es una forma como de curarse en salud y decir, los metemos a la cárcel y los callamos? Pues sí, porque sí hay una manera de referir que son secretos políticos. Como el artículo viejo estaba dentro de lo que es la protección al Estado de la Nación y la seguridad de Costa Rica, si uno se va a consultar las fuentes, que es el Código Penal argentino y la doctrina argentina, que no necesariamente es la ideal, pero que para este caso es la que tenemos que utilizar, ellos definen que el concepto de secreto político es todo lo que tenga que ver con la conducción de la cosa pública, la dirección gubernativa de la nación, pero referido a la seguridad nacional, que es el artículo viejo. Aquí habrá que hacer la misma interpretación, pero ya no referido a la seguridad nacional, sino referido a la política, a los cuerpos de policía, a los medios de defensa, a las relaciones exteriores, a la lucha contra el narcotráfico o al crimen organizado. Y curiosamente se está dejando por fuera la seguridad de la nación. La defensa y la seguridad de la nación, que era lo que originalmente... Es la razón de ser del espionaje. Y tampoco se podría argumentar que lo que se quería era impedir que se divulguen secretos de Estado, porque eso ya está previsto en el artículo 286 del Código Penal. Es decir, no hacía falta hacer una creación o una modificación para proteger el régimen de secreto de Estado. Y lo otro, yo creo que ya todos los medios radiales, de prensa, de televisión, tienen además internet de una u otra forma, y entonces automáticamente calificarían en los casos de penas de 5 a 10 años. Don Ewald, a mí tal vez me gustaría que usted nos explicara el cómo o de dónde viene esta ampliación, o qué podría estar detrás de la motivación para ampliar este tema y meter ya no temas de defensa y seguridad nacional, que son razonables bajo lo que tenía finalmente el legislador en mente, y se meten ahora temas de crimen organizado, secretos políticos o informaciones secretas políticas y demás. ¿Cómo se mete este tema allí? A mí me llamó un montón la atención que el martes, cuando nosotros le consultamos a distintos diputados, se sorprendieron. Ellos se sorprendieron cuando hicimos la consulta a Presidencia de la República, al ministro de la Presidencia, dijeron, pues evidentemente vamos a llegar y revisarlo. Bueno, yo quisiera saber de a dónde salió esto. Cuando uno revisa el expediente legislativo, uno nota que en el 2009 el proyecto de ley no incluye este tema.
no lo incluye. El texto original no venía con eso. Para nada, porque además no tiene coherencia. En algún momento se envía el texto en consulta a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa y ahí se mete una moción que es la que modifica el espionaje y se justifica dentro del proyecto, porque tiene que tener concordancia con lo que es el proyecto de ley, que son delitos informáticos, agregando ese segundo párrafo que dice que las penas pasarán de 5 a 10 años. Que además me parece que a los diputados también se les fue, que ya en la misma ley establecía que en casos de narcotráfico y crimen organizado, si se usan medios telemáticos para digamos, facilitar este tipo de delitos, las penas se duplican. Entonces, no había necesidad de crear una pena para una conducta que ya estaba prevista. A mí, la impresión que me da es que se trata simplemente de crear un blindaje que impide a la prensa acceder a todo lo que tenga que ver con corrupción dentro del Estado, porque se puede alegar perfectamente que es un secreto político, se puede alegar que está bajo investigación por crimen organizado, o que es narcotráfico, o que es un tema de policía, o es un tema de seguridad, y entonces finalmente todo queda en una especie de cúpula infranqueable, donde lo que pase ahí no hay manera ni de divulgarlo, ni de investigar, ni de conocer qué sucede. Y aquí hay un problema adicional, es que al juez, que finalmente es el que está dirigida la norma, la interpretación, el sistema de interpretación de la ley penal es, digamos, en primer lugar, gramatical. Entonces, cuando meten estas disyuntivas, que además así está en la comisión de redacción. Es que no dice y crimen organizado, y seguridad, y policía. Cada una es un supuesto diferente. Entonces, cuando el juez tenga que aplicarlo, va a tener que decir, la información secreta política es una forma de cometer el delito, otra es la información de los cuerpos de policía, y etcétera. Entonces, se hace primero el análisis gramatical, y aquí lo que dice, sí, información secreta política. La definición va a ser complicada, pero es definible. O sea, no es que es un concepto vago, indeterminado. Y lo segundo, hay un problema, que es que para poder acudir a la Sala Constitucional, tiene que presentarse un caso donde se aplica esta norma para poder hacer la consulta o presentar la acción de inconstitucionalidad. Y me parece que es un riesgo innecesario, que lo que conviene es que la Asamblea Legislativa corrija el yerro con una interpretación auténtica o modifique este artículo que además deja descubierto, curiosamente, toda la parte de la seguridad del país, lo que tiene que ver con el espionaje. Precisamente en Noticias Reloj, nuestra emisora hermana, el periodista Óscar Ulloa, dice que el gobierno convocó a un grupo de trabajo para revisar esta nueva ley de delitos informáticos y definir si afecta o no el ejercicio de la labor periodística. Es que no tienen que revisarlo, lo afecta, créame que lo afecta. Y la letra tal y como está escrita hoy, si publicamos algo referente a un grupo de crimen organizado que está en el país, que sabemos que tiene conexiones, quienes participan, estaríamos difundiendo información sobre crimen organizado, caemos en la categoría de espionaje y nos hacemos acreedores a ¿cuántos? De 4 a 8 a 10 años de prisión. Y si lo conseguimos por medios electrónicos, peor todavía, porque es un agravante ahora utilizar las herramientas informáticas. Vea qué increíble. La presidenta dice, Chinchilla dijo que no permitirá la afectación a la libertad de prensa y de ser necesario enviarán una reforma a la Asamblea Legislativa. No sé cuánto podrá tardar esa reforma. Depende del ánimo de los diputados. Una reforma es relativamente simple si hay un afán de solucionar el problema. Pero lo que tarde, si el lunes, el martes, el miércoles o el tiempo que se tarde, estamos publicando esta información porque es de interés público, igual la prensa está en una situación de vulnerabilidad y la ciudadanía en una situación de debilidad de no poder conocer las cosas que están pasando en este país. Es que eso es lo que está en juego. Créanme que no es un tema de periodistas, es un tema de ciudadanía con derecho a tener acceso a la información. Es que además es una garantía constitucional y yo asumo que el alegato frente a la Sala Constitucional que se presente, si se llega hasta esa instancia, el alegato va a ser la única información que no se puede investigar por parte de los medios de prensa, por el ciudadano común, es los secretos de Estado, que son estrictamente los que tengan que ver con seguridad de la nación. Y que tiene resguardo constitucional, además. Nada más. Todo lo demás, la obligación es ser transparente en la función pública. Y aquí se crea una serie de presupuestos que limitan y de manera muy severa con las penas, porque además son penas, digamos, irracionales, porque si la publicación o la investigación es en un medio escrito o en radio,
es de 4 a 8 y si es en internet es de 5 a 10, no hay una razonabilidad por qué aumentar la pena. Y sin embargo, eso es lo que presenta este artículo. Vea qué increíble, porque nuevamente la mayor parte de los medios de comunicación, incluido el nuestro aquí en Monumental, sí, tenemos esta parte en FM que ustedes escuchan, nos están viendo ahora a través de Canal 2, hay una parte que es un streaming, la gente nos puede estar viendo igual por internet, así que si difundiéramos cualquier cosa que hagamos que caiga dentro de esas categorías, nos hacemos acreedores a ese tipo de penas. Como mínimo de 5 a 10. De 5 a 10. Y si se refiere a un caso de crimen organizado, un caso de crimen de narcotráfico, las penas se duplican. Impresionante. Ahora, tal vez para poder enmendar este error tan escandaloso, y quisiera ponerle nombre de error para no pensar que hubiera una mala, tal vez una intención cuestionable detrás de esa. Prefiero decirle que es un error para no pensar que allí alguien estaba tratando de resguardarse de información que fuera difundida. ¿Cómo puede enmendarse esto en lo inmediato? Hablaba usted de una reforma. ¿Qué pasa si se impugna esta ley? ¿También queda sin efecto? ¿Qué es lo que se puede hacer en lo inmediato para tirarla abajo? Porque no se ha publicado. Fue ya sancionada por la presidenta, pero no ha sido publicada. En el tanto no sea publicada, podría, y aquí es un tema de los abogados de constitucional, es una idea que lo digo como un borrador, no sé si es viable o no, creo que sí, la presidenta impedir la publicación y hacer un veto parcial. Simplemente dice, este artículo no aplica, no va. Se lo devuelve a la Asamblea Legislativa, que tendría que aprobar otra vez este artículo por mayoría calificada para hacer el resello, es decir, para que independientemente de la opinión del Poder Ejecutivo el artículo aplique, que me parece que no ocurriría. La segunda opción es un proyecto de ley que corrija este artículo, que en mi criterio simplemente es volver a lo anterior, porque aquí lo que hay que tener claro es que lo que se protege es la seguridad del Estado y nada más. No puede el legislador extender esa protección, porque entonces viola el principio de transparencia de la función pública. La tercera opción, que es la que menos quisiéramos todos, es tener que acudir a la Sala Constitucional, y no porque no tenga confianza en la Sala Constitucional, sino que eso significaría que ya a alguien están pretendiendo sancionar con esa norma y que hay que acudir a la Sala, y la Sala tarda pues más o menos 18 meses en resolver. De tal manera que hay una urgencia por lo menos de que la Presidenta de la República no se ordene la publicación de esta ley, y en el tanto y cuanto no esté publicada no se podría interpretar tal y como fue firmada. Y finalmente, don Ewald, desde el punto de vista de la prensa, esto trae a colación la necesidad de un marco regulatorio para el ejercicio profesional y para el resguardo de la libertad de prensa, que en este momento lo que tenemos es una ley de 1911. Sí, pero es que se han presentado, ese es un tema al que yo le he dado seguimiento, se han presentado 5 o 6 proyectos. Y se archivó recientemente hace unos cuantos meses uno. Pero el problema está en que los periodistas quieren tener una franquicia que les impida que se les juzgue o se les... La despenalización finalmente. Exacto, que es muy complicado, porque la despenalización significa, se vale que usted haga cualquier cosa, inclusive lesionar el honor de una persona, no va a tener consecuencias. Hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio es lo que no se ha logrado conseguir en la Asamblea Legislativa, donde la prensa reconozca que tienen que ser responsables y los diputados tienen que reconocer que a la Asamblea, que a los periodistas hay que darles, digamos, un ámbito de aplicación diferente de las normas, pero no darles inmunidad, porque me parece que es caer exactamente en el... Que yo creo que como seres humanos finalmente tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos, pero en este momento lo difícil es que a nosotros nos corresponde la carga de la prueba. Si don Ewald Acuña cometió un acto irregular y uno presenta los documentos para poder decir presumiblemente, porque a nosotros como prensa no nos corresponde juzgar, pero presumiblemente cometió un acto irregular, que sean los tribunales de justicia los que digan si lo cometió o no. ¿Qué nos correspondería a nosotros los periodistas? Retractarnos si eso fuera falso, pero que sea don Ewald el que tiene que defenderse, que sea usted el que tenga que probar su inocencia, no nosotros probarla. Ahí el problema es que en un sistema romano como el nuestro, la carga de la prueba le corresponde a quien acusa, a quien afirma. Si el periodista afirma, tiene que comprobar. En el sistema anglosajón, efectivamente, la persona injuriada o difamada o calumniada es quien tiene que probar que lo que dicen no es cierto.
pero son dos sistemas diferentes y no podemos romper eso. Es una regla básica del derecho romano. La carga de la prueba le corresponde a quien afirma. A quien afirma. Que yo creo que finalmente ese es un tema que está pendiente acá en Costa Rica. No solamente es que acá se están ampliando las vulnerabilidades en las que puede caer la prensa y además afectando el ejercicio de esta libertad de prensa, es el hecho que tampoco tenemos un marco moderno. De acuerdo a los tiempos, con las herramientas de las que disponemos. Es que hacer radio hace 20 años, créame que era completamente distinto a como se hace hoy. Antes uno andaba con una grabadorcita y además era el lapicero y los apuntes de uno lo que finalmente lo respaldaban. Y era mi palabra contra la palabra de la otra persona. Hoy hay medios digitales de respaldo. Y todo eso no está regulado. No hay ningún tipo de resguardo. Digamos que sí, que no. A ver, cuando hay lagunas, el ordenamiento no permite, por lógica, que existan lagunas. Entonces, se aplican las reglas de hermenéutica, es decir, se integran las normas, aunque sean de otras materias, para solucionar esos conflictos. En lo que tiene que ver con el periodismo es perfectamente aplicable las reglas del derecho civil en cuanto a los documentos, que se interpreta que documento ya no es solo el papel, sino, por ejemplo, el respaldo magnético o el respaldo telemático. Entonces, sí hay maneras de solucionarlo, pero independientemente de eso, es urgente muchísimo que se logre establecer una ley de prensa que regule adecuadamente la labor de ustedes, les brinde las seguridades que necesitan y establezca reglas de juego claras. Que finalmente eso es lo que tiene que hacer. Yo creo que se enredan a veces yéndose a temas que ya no tienen nada que ver. Don Ewald, y finalmente, ya casi vamos saliendo en este programa, hemos hablado mucho del tema de la prensa, pero de alguna manera u otra, esta ley también afecta a la persona que, sabiendo que algo malo está pasando en la institución en donde trabaja, es cohibida. La están amenazando con cárcel para que no filtre cierta información a la prensa. A veces la información le llega a uno porque alguien está detectando algo que es irregular y se lo filtra a la prensa. Y de alguna manera u otra, eso es amenazar a la persona que, sabiendo que algo indebido pasa, le están poniendo una mordaza y no diga nada. Aquí no es más o menos, no es que claramente se le advierte. Si usted siquiera se le ocurre investigar, que es procurar sobre alguno de estos temas, usted incurre en un delito y tiene estas penas. Entonces, por supuesto que eso hace que la persona, digamos, trate de esconder o trate de no divulgar lo que conozca para no comprometerse. El premio al silencio, de alguna manera u otra. Sí. El premio a la complicidad, eso es lo que estamos viendo otra vez. No a la complicidad, porque yo creo que más bien es la creación de un estatus social y político diferente para los políticos al de nosotros, de los ciudadanos comunes y corrientes, donde hay privilegios y prerrogativas que no corren por todos. Quisiera agradecer profundamente al señor Ewald Acuña, abogado penalista, que nos ha ayudado en muchísimas ocasiones con el análisis de estos temas tan importantes, no solamente aquí en Radio Monumental, también en Radio Reloj. Muchísimas gracias, don Ewald, por estar con nosotros, y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en esta semana aquí en Minuto a Minuto. Discuta sobre este tema en su casa, háblelo, es importante, tiene repercusiones importantes no solamente para la prensa, tiene repercusiones importantes para nuestra sociedad. El lunes, Dios mediante, otro interesante programa aquí en Minuto a Minuto. Que pasen un feliz fin de semana. Minuto a minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.